Muy buenos días. En esta oportunidad, el tema va a ser la poesía. La poesía es una expresión de la literatura, del alma, de los sentimientos, manifestados a través del escrito. La palabra poesía proviene del griego materializar. Tipos de poesía. Poesía dramática, tal como indica el nombre, son las que connotan tragedia con finales inesperados y tristes. Se narran distintas historias. La épica consiste en la narración de algunas historias propias que son de un personaje inventado por él mismo. La lírica es una composición artística en la que se expresa en versos y estrofas los diferentes sentimientos del autor. Estas pueden ser canciones o odas. La poesía se distingue de otros géneros literarios porque la poesía no narra un relato, ni discute sobre un tema, ni reproduce una situación frente al lector. La poesía, como entendemos hoy, tiene más de todas sus raíces en la lírica. Este género antiguo consistía en cantos acompañados de música y a veces incluso de danza. Narraba episodios épicos sobre dioses, héroes y sus hazañas históricas. Fue muy cultivado en la Grecia antigua, donde surgieron los primeros textos que la estudiaban con un género textual. Sin embargo, su composición data de antes de la invención siquiera de la escritura. Se transmitía de manera oral de una generación a la siguiente. La poesía ha tenido varias épocas doradas a lo largo de la historia. El primero fue a la antigüedad clásica, en el que se cultivó la poesía épica, de una forma de relato mitológico que se cantaba en las fiestas, ritos y que se transmitía oralmente entre el canto y la oración. Posteriormente, en el medioevo, Europa, la poesía y la cultura en general marchó a la mano de un imaginario religioso cristiano. Por eso generalmente se vinculaba a la exaltación de los valores divinos, del encuentro con Dios, la llamada poesía mística. En la época moderna, la poesía ha vivido distintos momentos de renovación, de reinvención, especialmente en los vinculados con las vanguardias. Una primera distinción entre las formas de la poesía se reconoce dos tipos de poemas, escritos en verso, que representa una estructura interrumpida, en cada verso dura una línea o menos, donde hay espacio entre ellos, es de total libertad. Los escritos en prosa están escritos en una o varios párrafos continuos. En lo anterior podemos agregar otras categorías de la poesía. La poesía amorosa es el amor y lo erótico, el apasionamiento, la devoción de un amante por otro. Usualmente exalta el amor y su locura, o rinde culto a la amada perdida. La poesía surrealista es aquella que explora en sus formas y maneja el lenguaje, los bordes de la razón humana, el pensamiento, intentando recrear el inconsciente y el lenguaje mediante la metáfora. La poesía concreta es un tipo de poesía que combina lo lingüístico con lo visual y espacial, creando formas con el texto en que las páginas transmiten entre ellas contenidos poéticos. Epigramas es un género entre el poema y el aforismo. Expresa un contenido satírico o poético en una frase breve e ingeniosa. La poesía se manifiesta en el poema en una unidad total con sentido propio en la que se ponen en juego distintas formas y expresiones. Los poemas se componen de versos, a su vez se pueden conformar de estrofas, pueden ser de distinta longitud de tema. La prosa poética es una forma de prosa muy cargada de sentido poético, con mucha musicalidad y presencia de metáforas. Tiene juegos verbales y
En ausencia de otros términos se conoce como prosa poética. El poema se deriva mucho de la rima, que es una forma de memoria sonora, que se basa en la semejanza de las terminaciones de dos o más versos. Por un lado, al poeta le permite recordar que viene a continuación. Ofrece un juego sonoro para el placer del oyente. En la actualidad no es muy frecuente este uso. Sin embargo, hay que recordar que la rima puede ser consonante, es decir, que coincide con la última sílaba entera del verso, o asonante, que es cuando coincide únicamente con la última vocal. La métrica, por otra parte, es una medición de versos de un poema. Esta unidad es la sílaba. Los versos entonces se clasifican de acuerdo al número de sílabas que lo componen y las estrofas a cuántos versos tengan. Por ejemplo, un soneto en tipo de poema puede estar compuesto por 2 cuartetos, que son estrofas de 4 versos, y 2 tercetos, que son de 3. Los poemarios y las antologías son los libros de poesía que reúnen un número determinado de poemas. Estos pueden ser clasificados de la siguiente manera: poemario, que son del mismo autor, que está dispuesto a dar un recorrido personal y organizado en torno a un tema o tópico específico, mientras que la antología son recopilaciones hechas por terceros, sean editores, estudiosos y asimismo otros escritores. Puede ser empleada para ellos de un criterio antológico como fechas, nacionalidades, temas y así. Tipos de poesía. La poesía hace referencia a un estilo literario basado en la manifestación artística por medio de la palabra en verso o en prosa. Las cualidades estéticas del lenguaje priman por sobre el contenido. Por ejemplo, en la poesía dramática se puede diferenciar partir desde la tragedia, que se engloban poesías de carácter solemne. Los personajes en la tragedia de enfrentamientos contra el destino. Puede ser una serie de infortunios que los encaminan hacia un desenlace irremediable, como la muerte de los protagonistas o su destrucción moral. En la comedia, la acción es llevada a cabo por un héroe cómico, quien termina la obra derrotando a sus adversarios y logrando su propósito inicial. El sainete es un tipo de poesía dramática que se caracteriza por su estilo jocoso, cómico. Se nutre de las costumbres populares y las tradicionales para elaborar su temática. La canción es una composición en verso. El madrigal es una clase de poesía lírica que expresa temáticas amorosas. Pueden ser en versos en decasílabos y asimismo heptasílabos, es decir, de 10 y 7 sílabos respectivamente. Suelen ser composiciones de breve extensión. Las odas es de origen latino. Se designa de aquellas poesías que efectúan una alabanza sobre aspectos determinados de personas y asimismo de objetos. Esto suele ir acompañada de una reflexión del autor. La sátira es un género redactado en verso cuya particularidad reside en el tono burlesco o de protesta con el que se está escribiendo. Muchas gracias por estar presente en este bello programa. No olviden comentar y darle like y compartir este contenido.